Bienvenidos a este espacio donde hablamos de liderazgo, educación, emprendimiento y libertad y de cómo a través del conocimiento usted puede cambiar su vida. Este mes estamos leyendo un libro que a mí me cambió la forma de pensar, mi forma de liderar y hasta mi forma de construir éxito. Hoy voy a contarte cómo este libro me pasó de una forma de pensar en pequeño a liderar una empresa que se expande por varias partes del mundo y a crear un archivo de sueños que nunca imaginé. Si alguna vez te has preguntado qué diferencia a las personas exitosas de las que no lo son, quédate conmigo, porque en este podcast está la respuesta. Y no importa qué estés haciendo en ese momento, puedes estar manejando, puedes estarte bañando, puedes estar trapeando, eso no importa, porque este episodio es para ti y puede cambiar tu vida. ¿Sabían que la única forma, sabían que una de las razones por las cuales no logramos nuestros sueños financieros ni crecemos económicamente es porque nuestro termostato financiero está mal programado? Qué cosa más linda lo que encontré en Los secretos de la mente millonaria, el libro que nos está alucinando este mes. Miren esto, el único modo de cambiar de forma permanente la temperatura de la habitación es programar de nuevo el termostato. De la misma manera, el único modo de cambiar tu nivel de prosperidad económica de forma permanente es reprogramando de nuevo tu termostato económico. Eso me ha hecho crecer mucho, entender esa realidad. Entender que todos tenemos un termostato financiero en la cabeza y que si no lo programamos o no lo reprogramamos, jamás vamos a crecer económicamente. Cuando yo reviso hacia atrás mi carrera y todo lo que yo hice en mi vida económica y en mi vida en general profesional, me doy cuenta de que todo fue un camino de reprogramar permanentemente el termostato financiero, pero sin darme cuenta. Y que los mayores atascamientos que yo tuve en mi vida era porque tenía simplemente el termostato financiero mal programado. Cuando yo llego a la universidad, normalmente un chico que va a la universidad tiene el termostato financiero enano. Es decir, lo único que uno necesita ganar es para comer, para el lavado de la ropa y para pagar lo que le cobra la universidad. Y para salir de vez en cuando a tomarse unos cócteles con sus amigos. Es decir, muy poquito. Luego el termostato financiero de un estudiante universitario, sea el que sea, normalmente es muy chiquitito. Es muy chiquitico, es muy enano, porque sencillamente nuestra relación con el dinero está limitada únicamente a lo que necesitamos para sobrevivir. Y yo recuerdo que termino la universidad, cuando termino la universidad yo voy a pedir o me contratan o me candidatizan mejor para ir a un primer empleo. Y cuando me siento en la sala de juntas, como decir ustedes, con la mesa directiva de la gente que me iba a contratar, me preguntaron. De hecho, fue el primer trabajo que yo tuve después de haber estudiado Derecho en una universidad importante en Colombia. Y cuando yo salgo de esa universidad, me manda un amigo a presentarme, porque me había recomendado, a un puesto directivo que tenían allí. Y la primera pregunta que me hacen es, entonces, primera situación, yo voy hacia ese puesto porque mi termostato financiero está pequeño, porque si mi termostato financiero estuviera más grande, pues yo no voy a un empleo. ¿Se dan cuenta? O sea, yo busco otra alternativa o de emprendimiento o de crecimiento, pero no voy a un empleo. Porque en un empleo está hecho normalmente para personas que tienen el termostato financiero, pues normal, limitado o en la media de lo común. Entonces, el primer comportamiento del termostato financiero programado a esa altura es que yo voy y me presento a ese puesto. La segunda cosa es que cuando me hacen la pregunta de cuánto me quiero yo ganar, entonces yo les digo X plata, realmente un toquecito por encima de lo que se ganaban allí en el promedio, pero muy bajito. Eso está indicando qué termostato financiero yo tengo en ese momento. Y cuando me hacen la pregunta que si eso que yo pedía era negociable, yo recuerdo que yo les dije que sí era negociable, pero hacia arriba. Eso indica
que mi termostato financiero era enano, pero que de alguna manera estaba inquieto y que quería dispararse o que quería crecer, porque yo no tuve ningún miedo en decirles que sí era negociable, pero hacia arriba. Y esa actitud mía, seguramente, y algunas otras cosas de la entrevista, hizo que inmediatamente me llamaran a trabajar en aquel sitio. Y yo empecé a trabajar. Ok, yo duro en total casi 10 años trabajando allí. Noten que el estar casi una década trabajando allí tuvo que ver en mucho con mi termostato financiero. Como el termostato estaba programado a esa altura, con que llegara a ese nivel de temperatura era suficiente. Si yo hubiera sabido esto y programo mi termostato financiero más ancho, me tengo que ir de allí, me empiezo a inquietar, me quiero retirar de allí, es decir, renuncio y me largo. Pero como mi termostato financiero, que me doy cuenta después de que me leo este libro, estaba chiquitito, pues entonces yo me quedo. Eso explica por qué la gran mayoría de personas se aguantan sueldos que son pequeños, se aguantan tratos que no son dignos, se aguantan horarios que no les sirven porque no pueden cuidar a las familias ni a sus mascotas, etcétera. Porque su termostato financiero está pequeño y como ellos no pueden subir más la temperatura de su termostato financiero o económico en su cabeza, pues sencillamente cualquier cosa que les ofrecen les sirve mientras encaje en ese termostato. Esa es la explicación de por qué yo me quedo 10 años trabajando en ese mismo sitio. Hoy yo me aterro. Y les voy a contar algunas cosas que pasaron mientras yo estaba en ese sitio. A mí todo se me hacía caro. Se me hacía cara la gasolina, se me hacía caro los carros y entonces tuve siempre el mismo carro. Normalmente tuve siempre el mismo carro. No puedes cambiar de carro, ¿por qué? Porque como tu termostato financiero está limitado, entonces tú te quedas con el mismo carro. Ok, y miren lo que pasó. Como mi termostato financiero no fue cuidado durante ese tiempo, por eso es que es impresionante seguir leyendo, seguir aprendiendo y no creer que uno lo sabe todo. Yo era abogado, había estudiado un poco de psicología también a nivel de pregrado y tenía, digamos, algunos cursos de especialización. Es decir, yo creía que lo sabía. Es decir, era pobre. En el libro también dice que los pobres creen que lo saben todo. Los ricos están dispuestos a aprender cosas nuevas todos los días. Ese es otro principio de la riqueza. Normalmente las actitudes de personas que lo saben todo son actitudes de personas pobres. Normalmente los pobres, dice el libro, son aquellas personas que ante cualquier pregunta responden por todo y creen que sus vidas ya están terminadas, ya son producto terminado y por tanto no pueden crecer más ni financiera ni personalmente. Como yo estaba con el termostato financiero mal programado, por eso yo creí que estaba bien. Hello, noten que eso es lo que hace que se estanque la mayoría de personas en sus trabajos o en sus vidas. Como yo no cuido mi termostato financiero, como yo no me educo, como no leo libros, como no me asocio con gente exitosa, sino que estoy ahí asociado con la masa. De hecho, el libro tiene otro principio que dice que los ricos se asocian con gente exitosa, próspera y optimista. Los pobres se asocian con gente negativa y quejumbrosa, normalmente con gente fracasada. Y eso es lo que nos invita o lo que nos pone enfrente a aquellos entornos donde trabajamos. Normalmente nos asociamos con gente muy negativa, que ante las oportunidades se vuelven reactivas y que no aceptan casi cambios de ninguna naturaleza. Como yo sigo en esa asociación con el termostato financiero frenado, entonces a medida que pasaba el tiempo, mi termostato financiero se fue degenerando más. Cuando yo voy a Europa, que les conté en el podcast pasado que había ido a Europa, yo allá vi
cómo la gente, la gran mayoría de la gente, le cobraban tanto impuesto a los nativos españoles que vivían allí, les cobraban tanto impuesto por sus trabajos y por las contribuciones que tenían que hacer a la ciudad y eso, que les llegaban realmente muy pocos sueldos y conocí profesionales, de verdad de algún nivel, profesores sobre todo, que tenían que comprar ropa de segunda mano porque no tenían dinero suficiente para comprar ropa nueva. Cuando yo me doy cuenta, hoy en día con lo que sé, yo digo, wow, estas personas tenían simplemente mal programado el termostato financiero. Y de paso yo también lo tenía mal programado y lo iba programando peor con ese tipo de asociación. Porque era gente pobre, era gente que pensaba como pobre. Cuando yo regreso a Colombia de nuevo y vuelvo a incursionar en el mismo trabajo antes de emprender el camino de ser empresario, de haber conocido este foco de información, de haberme leído Los secretos de la mente millonaria y de haber leído libros que realmente cambiaron mi vida, yo empecé a tener comportamientos rarísimos, como por ejemplo, que empezaba a creer que la gasolina era cara, entonces yo compraba carros que no consumieran tanta gasolina. Es decir, el pensamiento de una persona pobre típica, es decir, ese carro es muy caro, ese carro es muy grande, ese carro consume mucha gasolina. Entonces los pobres compran carros sin culo, o sea, carros de esos pequeños que no tienen culo y que son chiquititos, porque no consumen gasolina y porque ellos dicen yo lo meto en cualquier huequito. Lo grande les parece que es muy costoso, los que las llantas son muy costosas y entonces compran cosas chiquitas que les quepan en cualquier huequito y que no consuman tanta gasolina. Ese era mi caso. Yo compré un carro que era de verdad pequeñito, pero además yo iba donde los mecánicos y les pedía que le instalaran unos alambritos en el chicler de la gasolina. Es decir, que le metieran un alambrito para que el tubito, se llama chicler, por donde pasa la gasolina hacia el carburador o del carburador hacia el motor, eso le angosta el ducto y entonces obviamente el carro perdía un poquito de potencia, pero consumía realmente un poquito más de la mitad de la gasolina. Hello, ¿qué quiere decir eso? Que tenía mentalidad de pobre, estaba muy pobre, tenía una mentalidad paupérrima, estaba peligrosísimamente empobreciéndome del cerebro. Por eso es malísimo ser tacaño, por eso es malísimo ser amarrado, por eso es malísimo tener miedo a gastar, porque estamos siendo pobres. Cuando usted se toma un café y una cuca y anota, tiene mentalidad de pobre, tiene que aumentar su termostato financiero, tiene que reprogramar su termostato financiero. Cuando usted compra todo así minuciosamente y guarda y no quiere que se le pierda nada, está mentalizado como pobre, porque realmente lo que le tiene miedo es a perder las cosas, está siendo muy estreñido financieramente, tiene estreñimiento financiero y cuando tú tienes estreñimiento financiero es porque tienes el termostato muy mal programado. La solución es liberar el termostato, subir el nivel para que el dinero llegue en abundancia y usted no tenga ese tipo de limitaciones. El termostato al parecer se puede programar de manera ilimitada. Y yo recuerdo entonces que yo iba donde el mecánico le instalaba chiclers a los carros para que no consumieran gasolina y también compraba carros viejos. Yo hoy compro carros viejos, pero no por ahorrar gasolina, además porque son casi más caros que los nuevos cuando uno les hace todo lo que uno les hace. Hoy los compro por juguetes, pero hoy me aterro de cómo en ese momento yo iba a meterle chiclers a los carros para que no consumieran gasolina. Y hoy no tengo solo un carro, hoy tengo más de 6 carros y los tengo parqueados para agarrar uno cada día, pero como juguetes. Cuando yo compré, yo tengo una camioneta, una Raptor de esas grandototas que tiene la trompa así gigante, las llantas gigantes, cada llanta puede costar, no sé, $500 o más, no tengo ni idea, pero las llantas son grandototas y la gasolina, y es increíble. Hoy en día yo me veo allá afuera reflejado en la mayoría de la gente que conozco y yo digo, así pensaba yo cuando tenía pobreza en mi cerebro.
Hay gente que yo estoy en una bomba de gasolina tanqueando el carro y se acercan y me preguntan y me dicen, está muy linda tu camioneta, pero debe tragar mucha gasolina, ¿verdad? Y yo les digo, sí, de verdad que traga mucha gasolina, pero eso no hay ningún problema porque en todas las esquinas hay una bomba de gasolina. Y es verdad, o sea, el problema de que consuman mucha gasolina no es ningún problema porque en todas las esquinas de todas las ciudades hay bombas, 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 bombas de gasolina. Pero cuando yo veo a la gente normalmente en la calle, veo que tienen demasiado mal programado el termostato financiero, porque ven un carro de esos y creen que el carro no está al alcance de ellos porque consume mucha gasolina. Yo los escucho y los veo, pero me acuerdo de cuando yo tenía ese pensamiento y digo, wow, ¿qué tal donde yo no hubiera salido de él? Y recuerdo mucho, muchísimo, muchísimo un ejemplo de cuando empiezo yo a volverme empresario, cuando empiezo a volverme empresario, y ahí es donde es un camino súper bonito, porque cuando empiezo a volverme empresario, empiezo a leer estos libros, me doy cuenta que la pobreza que yo tenía no era una pobreza real. La pobreza que yo tenía no era una pobreza real, era una pobreza mental, era simple una manera de pensar, pero esa manera de pensar hacía limitado el ingreso que llegaba a mis bolsillos. Obvio, porque la manera de pensar da el termostato financiero y el termostato financiero es la que lanza el dinero a tus bolsillos. Entonces yo recuerdo que cuando empiezo a destapar un poquito el termostato financiero, yo empiezo a darme otro tipo de gustos. ¿Me entienden? Recuerden que uno cuando tiene el termostato bajito, uno vive en casas pequeñitas. Uno normalmente le parece que es cómodo vivir en un apartamento pequeñito. ¿Por qué? Porque el termostato financiero está estrecho. Entonces por eso construyen hoy en día casas tan chiquitas. Porque construyen casas chiquitas y apartamentos que parecen una caja de fósforo, sin ventanas, absolutamente mal diseñados. ¿Por qué? Porque hay demasiada masa dispuesta a comprar ese tipo de cosas. Eso quiere decir que hay demasiada gente con el termostato financiero obstruido o con el termostato financiero mal programado. Cuando era mi caso, cuando yo empiezo a leer un poquito los libros, a mí me interesan ya otras cosas, porque de alguna manera empiezo a ganar cierto dinero. Y hay un caso brutal que yo me acuerdo, y es que un día estaba en un centro comercial y llegué y vi, era una tienda de Montblanc. Vi por el vidrio que había un reloj espectacular, grande, con una mica grandotota, eso se llama, en Colombia le decimos mica, que es como el tablero del reloj, era grandotote, con unos números grandes, súper bonito, una manilla brillante. Y yo le pregunté a la señora, le digo, ¿cuánto vale el reloj? Y me dijo, vale $3,500. Y yo, 3,500. Yo no le hice a la señora el show. Yo le dije, ok, muchas gracias, me retiro. Yo me fui a mi casa preguntando a mí mismo, diciendo, ¿cómo es posible que ese reloj valga $3,500? Porque hasta ahí yo había tenido, era reloj Casio, el reloj guiso, el reloj barato, reloj de 100,000 pesos, de $30, de $50, cosas muy económicas y no está mal. Es decir, no tiene un reloj, al fin y al cabo sirve para dar la hora, pero también hay relojes muy caros, ¿verdad? Y hay relojes que cuestan $100,000 y es normal, ¿no? Un Rolex bueno cuesta $100,000 o más, dependiendo del reloj. O sea que cuando yo veo ese reloj y me piden $3,500, yo voy diciendo, increíble, ¿cómo es esto de caro? ¿Cómo habrá gente que sí compre eso? ¿Cómo es posible que una persona se gaste $3,500 en un reloj de esos? Por eso el mundo está tan lleno de pobres y por eso hay tanta gente y tanta gente que ni siquiera tiene para mercar, y uno gastarse $3,500 en eso es increíble. Yo me voy rezongando para mi casa, pero es increíble. Yo sigo mi proceso de empresario y cuando empiezo a romper esquemas en mi mente, empiezo a cambiar la forma de pensar y crece mi pensamiento y empiezan a crecer mis ingresos. Yo recuerdo que después, de manera casi que inconsciente, vuelvo a pasar por ese centro comercial y yo les he contado que pregunto por el reloj y me dicen, sí, vale $3,500, costaba lo mismo.
Y la verdad, en el cerebro hubo un mensaje interno que me dijo, está a buen precio, está a buen precio. Claro, porque yo ya había roto mi termostato financiero, en ese umbral yo ya había pasado y a mi bolsillo había llegado dinero. Y entonces ahora el reloj me parece muy buen precio. Entonces yo saqué una conclusión que siempre se las he contado, y es que en la vida no hay nada caro ni barato. Lo que pasa es que uno no tiene plata. Hoy pienso, claro, en la vida no hay nada caro ni barato, simplemente nosotros tenemos de una manera u otra programado el termostato financiero. O lo tenemos con una temperatura muy bajita o simplemente lo tenemos con una temperatura alta, y de ahí depende lo que nosotros anhelemos en la vida. Así empezó mi proceso a crecer, empecé a romper el termostato financiero, empecé a crecer y empecé a que todo lo que compraba ya me parecía normal, que me parecía barato. Volar en avión me parecía ya barato, ir a cualquier sitio y comprar un traje de cualquier precio me parecía barato. Empecé a tener carros que consumieran la gasolina que quisieran y tener varios, y no importaba, ya eso me parecía económico. Pero miren lo lindo, yo entonces compro mi casa y ya no la compro pequeñita, pues porque ¿para qué vivir en una casa pequeñita si tu termostato financiero ha crecido y ahora te dice, tú necesitas vivir en un espacio más grande? Y tengo montones de historias para contarles de cómo al abrir el termostato financiero, al subirle la temperatura, empiezo a ganar más y empiezo a querer tener de alguna manera otro resultado financiero. Y es increíble lo que les voy a contar ahora. Fíjense que es temporal todo eso, fíjense que es escalonado, que no tiene ningún límite, todo tiene que ver con el termostato financiero. Yo dejo mi termostato así programado, yo sé que ya tengo una empresa, que he viajado por muchas partes del mundo, que he hablado en montones de escenarios en el mundo, que me he relacionado con cierta gente exitosa y que tiene éxito y abundancia, que he cambiado mi círculo de asociación, etcétera, que leo más que antes, que he transformado mi termostato financiero. Pero miren este ejemplo que les voy a contar. Desde que yo empecé a trabajar como empresario, como networker, empecé a educarme y a tener cierto éxito, yo creí y yo dije, wow, qué lindo tener un jet privado. Un jet privado me parece un buen juguete para volar donde uno quiera y para etcétera, y para darse el gusto de volar. Y entonces llegué hasta donde pude llegar y no sé qué y tal. Y como que cuando intentaba comprar el avión yo decía, wow, no, pero es que un avión... Entonces cada que lo iba a mirar hablaba con alguien y siempre me decía que era muy costoso el mantenimiento, que quemaban muchísima gasolina, que ir a Miami costaba $10,000, que etcétera, que el mantenimiento, que el hangar, que yo no sé qué, y que todos los que habían tenido aviones privados habían tenido que tirarlos porque era una experiencia supremamente costosa. Entonces yo me creía eso, y yo siempre me creí eso, entonces yo dije, sí, definitivamente uno no necesita eso, no sé qué, Ahora que voy a México, vuelvo y me leo el libro. El único modo de cambiar de forma permanente la temperatura de la habitación es programar de nuevo el termostato. De la misma manera, el único modo de cambiar tu nivel de prosperidad económica de forma permanente es reprogramar de nuevo el termostato económico. Y empieza el capítulo a hablarme de eso y yo, wow, eso es lo que me pasa con el avión. Simplemente yo tengo el termostato financiero hasta ahí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces puedes tener una casa grande, puedes tener carros, puedes tener libertad, puedes tener una holgura financiera espectacular, puedes comprarte un edificio, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, estás feliz, estás pleno, tienes prosperidad. Ah, pero el termostato financiero tiene límites, está programado hasta allí. Entonces me propuse elevar la temperatura del termostato. Entonces dije, ok, voy a ponerme más metas en la vida, voy a disfrutar más de lo que estoy haciendo, voy a expandirme más, voy a ampliar más, voy a soñar más, voy a crecer más y voy a abrir más mi termostato financiero. Entonces es increíble, apenas estoy abriendo el termostato financiero y ahora me parece que un jet es normal. O sea, que un jet puede ser normal y que es necesario tenerlo.
¿Se dan cuenta? Pero claro, apenas ponga más el trabajo, apenas forje más mi carácter y me vuelva mejor empresario en lo que hago, entonces el jet es como tener una Raptor. Es normal, es barato. Y ahora el jet que tienes seguramente es un jet pequeño. Pero otra persona que haya roto el umbral del termostato financiero puede tener un jet más grande, más grande. Y mi jet es algo muy pequeño para él. ¿Por qué? Porque el termostato financiero de él y el mío están programados en una temperatura diferente. ¿Qué cosa más increíble? ¿Qué cosa más increíble? De la misma manera, en todo el mundo, la riqueza se comporta a sí mismo. Hay unos que tienen el termostato financiero más programado y hay otros que lo tienen en una programación diferente. Hace poquito yo veía la fortuna que tiene Donald Trump, por ejemplo. Y yo decía, Donald Trump tiene X fortuna. Pero Elon Musk tiene 300 veces más esa fortuna. O sea, tiene casi 300 veces más la fortuna que tiene Donald Trump. ¿Quién creen ustedes que tiene más programado el termostato financiero? ¿Se dan cuenta? Eso también nos enseña algo lindo, que el termostato financiero no tiene límite y que jamás lograremos llegarlo a un nivel que nos queme, es decir, llevarlo a una temperatura que nos queme, que es ilimitado, que podemos hacer las cosas más grandes que queremos y que nosotros simplemente somos los responsables de lograr lo que queramos si aumentamos el termostato financiero. Lo único es que en esa búsqueda tenemos que ser plenos, tenemos que ser felices y estar en paz con todo lo que hacemos, pero está relacionado con nuestro termostato financiero. Cuando yo reviso el ciclo de mi vida, me doy cuenta que al inicio era chiquitica la temperatura que tenía, hoy fue aumentando como un electrocardiograma y cuando yo veo la curva de crecimiento, hoy es más grande. Estoy comprometido hoy con romper un poco más o mucho más mi termostato financiero y ese es el mensaje que les tengo hoy en este podcast. Rompan el termostato financiero, no se pongan techo a lo que ganen, no se acostumbren a lo que están ganando hoy, pónganse metas más grandes, rompan los sueños que tienen hoy y pónganse unos más altos, incomódense en sus trabajos, incomódense en el chuzo que tienen, incomódense en el negocio que tengan y sueñen con ganar 2, 3 o 4 veces o el triple o 5 veces más de lo que se ganan hoy y allí ustedes estarán rompiendo el termostato financiero. Esto se llama Los Secretos de la Mente Millonaria. Yo soy José Bobadilla y esto nos ha hecho crecer muchísimo y está hecho para que ustedes también crezcan.